Amigos, las 6:46 vamos a hablar justamente de esto que leíamos hace instantes nada más. Los ministros, viceministros, directores de gobierno han todos publicado en redes sociales o anunciado en conferencias de prensa que están plenamente convencidos de que van a estar con el presidente hasta el final de la gestión, ¿no es cierto? Y le han dicho a Evo Morales que no van a hacer caso, digamos, a su insinuación, solicitud de que renunciasen por el pueblo. Vamos a hablar del tema ahora a continuación y otros temas también que hacen a la coyuntura política con nuestro invitado. Voy a saludarlo a Álvaro Ríos, él es politólogo, analista político en este caso, con quien vamos a platicar de todo lo que está sucediendo ya hace 3 semanas en el país, conflicto interno en el MAS y todo lo que se va desarrollando día con día en Bolivia. ¿Cómo está? Buenos días, Álvaro. Buenos días, mi nombre es Ricardo Fuentes. Ha debido deslizarse algún error. Sí, este tema está creando mucha zozobra en la ciudadanía y ciertamente parece ser que ya el desenlace se va a dar en estos días. Tenemos noticias de que hoy mismo ha empezado una incursión de tropas combinadas de policía y ejército a los puntos de bloqueo. Y claro, hemos estado viendo una situación prácticamente de descomposición social alentada por Evo Morales en esa estrategia del colapsismo, atacar a su adversario, desacreditar al gobierno, agudizar la crisis económica para que se profundice el descontento como opción política de recuperación de su figura en el plano electoral. En este conflicto entre el mismo MAS, al interior del MAS, ¿quién está siendo el más damnificado en este caso? Primero hablando de ambas partes, porque naturalmente quienes al final del día estamos perdiendo y mucho, somos los que vivimos en el país, ¿no? Vemos los bloqueos perjudicando a sectores productivos desde los pequeños hasta los más grandes, pero en esta pugna de una ala, se dice, y la otra, ¿quién es el más perjudicado en su criterio? Y cuando tratamos de hacer esa precisión, descuidamos que en realidad se le infiere un daño mayor al Estado, a la sociedad, a sus instituciones. Si retrocedemos políticamente, se ha hecho una constante este esfuerzo por la anomia, este esfuerzo por eludir los canales formales que el Estado y la sociedad han creado para aproximar y resolver las diferencias de este tiempo. Es decir, si retrocedemos en el tiempo, la historia está marcada por eventos de esta naturaleza, ¿no? Hablar de persecución política, negar la capacidad constituyente del Estado, hablar de fraudes, etcétera. Todo aquello destinado a desacreditar al adversario y no hacer funcionar las instituciones. En este caso, atribuirle, por ejemplo, una mayor gravedad de la crisis a la mala administración del Estado, sencillamente es colapsismo. Pero esto lo que hace es desmoralizar a la ciudadanía, restarle confianza en su gobierno, restarle confianza en la democracia, y el Estado por ese lado retrocede políticamente, porque el progreso puede buscarse económicamente, pero paralelamente tiene que darse también en convivencia ciudadana, en convivencia política. Tenemos que convivir en armonía. Sin eso no es posible estabilidad, no es posible progreso económico. El daño es severísimo en ese terreno y para todos. Definitivamente es un conflicto que perjudica a todo el país, pero hay algunos ámbitos, digamos, de este conflicto que están siendo, me parece, marcados ahora o dirigidos por Evo Morales. Evo Morales, no sé si concuerda conmigo, por ejemplo, Evo Morales hace una publicación o una conferencia y todo el gobierno, ministros, directores, hablan del tema. Aparentemente él es quien maneja de mejor manera el tema comunicacional en este conflicto, y esto me parecería que está debilitando mucho más la imagen del presidente. ¿Usted concuerda conmigo en ese aspecto? Sí, este es un tema también de estrategia comunicacional, y veamos, por ejemplo, cuando sugiere que parte de su equipo ministerial o el inmediato lo están abandonando, ¿no es cierto? Pero lo hace como una ofensiva anticipada, ¿no?, para no mostrar el descalabro que tiene en la Asamblea Legislativa.
¿no? Entonces hay daño ciertamente para ambas posturas, ¿no? Y esta es una estrategia comunicacional engañosa, poco sincera con la democracia y la verdad, ¿no? Porque ayer nomás veíamos cómo la bancada evista era rechiflada, rechazada en la Asamblea Legislativa, y en este momento no se puede garantizar que pudiera renovar directivas que le sean favorables en el Senado, ¿no? Entonces Evo Morales ha optado por un camino que tiene una sola salida: desatar la violencia, no minar la institucionalidad, pero tiene un plan alternativo, ¿no? Ahora inclusive plantearse la posibilidad de un diálogo tampoco, porque el que está pidiendo, ¿no es cierto?, una habilitación de una candidatura, impunidad que no le puede otorgar pues la administración del Estado, el Ejecutivo, ¿no? Entonces, que tendría que tener un Estado rehén que en diálogo le accediera a sus demandas. No, eso sencillamente está fuera de lugar, no es posible. Así que está en un solo camino, sin alternativa y con la única opción de desatar la violencia, en una situación en la que ya ha alcanzado su máximo pico y ya viene el declive, ¿no? Entonces es el acabose de la figura de Evo Morales, y no solo de él, de su equipo, de su entorno inmediato, y también un grave perjuicio para la población asentada en el Chapare. Claro, lo que usted dice es muy cierto cuando hablamos de que los pedidos de Evo Morales para con el Ejecutivo no tienen nada que ver con las atribuciones del Ejecutivo, justamente. El tema de la habilitación corresponde a un proceso que está vinculado al TSE, por decir algo. El tema de los procesos también al tema judicial. Entonces, parecería que simplemente, bueno, más allá de querer, obviamente, que no se lo procese y estar habilitado como candidato, parecería que uno de sus objetivos es acabar con la imagen del presidente y poder él nuevamente acceder al poder. Ese es un tema. Ahora, ¿cuál es el costo político que usted ve en este conflicto para Evo Morales y para el presidente Luis Arce? Realmente son daños severos a la imagen política. Por eso es que creo que ya inclusive la opción electoral, la candidatura de Evo Morales es inviable. La del presidente Arce está demasiado dañada. Tendría que ocurrir algo muy extraordinario para que, recuperando el orden institucional, la estabilidad, hubieran, digamos, importantes cambios también en lo económico, para que pueda ser potable la candidatura del presidente Arce. Pero en el caso de Evo Morales, esto es incomprensible, ¿no? Porque las encuestas de opinión están hablando de un rechazo entre el 99 y 97% de las medidas o que pide del bloqueo, o que piden, por ejemplo, sanciones para bloqueadores, etcétera, y se condena este perjuicio económico. Es un daño electoral político tremendo. Pero ¿cómo es que llega ahí Evo Morales sin entender que se ha metido en una situación irreversible? Y lo hace porque esto es así en el mesianismo, en la sacralización de la política. Ese entorno que tiene, que le ha hecho creer que es infalible, ha generado esta postura subjetiva, esta grave desviación política que le ha hecho pensar que en esa medida va a tener la respuesta de toda la población. Y ojos vista tenemos que se ha focalizado principalmente en el Chapare y no tiene respuesta nacional, pero para eso no tiene una interpretación, no tiene un plan alternativo, sigue persistiendo en la idea de que está posicionado nacionalmente y con gran fortaleza. No es así. Entonces es el mesianismo, es el subjetivismo, es esa aura de infalibilidad con la que le han adornado sus adherentes. Bien, ahora para concluir esta conversación, si no es Evo Morales, si no es Luis Arce, ¿quién? Porque de alguna forma, digamos, de repente Carlos Mesa está con un perfil muy bajo. Creo que toda la oposición está con un perfil bajo y no se ven líderes, digamos, visibles que puedan ir a representar a su sector, su región, qué sé yo, y poder postular a una candidatura nacional. Hay que encontrar la semilla de lo positivo en la diversidad, se dice, ¿no? Y es que ir por el camino de buscar liderazgos, que es la personalización de la política, va a repetir este tipo de equivocaciones, ¿no? Y ahora estamos en el tiempo, ¿no? Ya no de
buscar figuras carismáticas en principio, sino grandes propuestas programáticas, ¿no? Es decir, siempre se ha hecho al revés. Se ha buscado la figura que debería ser representativa de una plataforma programática cuando debía haberse planteado la plataforma programática para que de ahí emerjan las figuras. Entonces, nadie, por ejemplo, en la derecha, nadie se atreve a plantear una plataforma programática, no tienen la capacidad para decir, nosotros planteamos un ajuste estructural, bueno, como el de 1985, no lo harían. ¿No es cierto? Desde la izquierda nadie quiere plantear un modelo alterno al sustitutivo de industrialización o sustitutivo de importaciones, pero ¿será posible plantear un programa de gobierno? Sí lo es, este es el momento exactamente. ¿Y cuál sería el rasgo de ese programa? Bueno, nos hemos preocupado por el desarrollo económico, ¿no es cierto? Pero no nos hemos preocupado por el desarrollo cultural, educativo, que es el instrumento básico y que ahora debería ser planteado en el bicentenario. Una nueva política, un nuevo civismo, ¿no es cierto? Una nueva educación, ¿no? Entonces, nuevas pautas de comportamiento cultural que influyan, transformen la política. Sobre esa base probablemente salgan figuras destacadas, descollantes, ¿no es cierto?, que puedan arrastrar el voto ciudadano. Pero estamos equivocando nuevamente el camino, estamos creyendo que es cuestión de Pedro, Pablo o Juan. No esa es la vía equivocada, ¿no? Eso es la sujeción de la política al individualismo, al subjetivismo, y eso no le sirve a Bolivia. Muy bien. Quiero agradecerle, Ricardo, por toda esta información, por su punto de vista, por compartirlo con nosotros y les deseo un buen fin de semana. Igualmente, muchas gracias. Que sea una grata jornada. Gracias, muy amable.